José Carlos Fariñas va a hablarnos de los hierros, ¿no? De en realidad de la estructura industrial que soporta esta crisis o esta transformación del modelo productivo y los indicadores, ¿no? Que podrían ser si van a favor o en contra de esa recuperación o qué posibilidades hay. Tampoco él tiene la culpa de nada. Así que bueno, bueno, pues sin más, ahora mismo yo creo que José Carlos nos hace su intervención y luego ya nos reunimos todos bajo un poco la dirección de Ángel Aparicio y hay una pequeña intervención por parte de la mesa, imagino, y luego, pues si queréis hacer alguna pregunta o alguna acotación de algunos de los temas que se han tratado, pues aquí estarán todos los ponentes a vuestra disposición. Pues nada más y... Muchas gracias, Agustín, por haberme invitado a esta reunión. Se lo agradezco sinceramente porque siempre me ha resultado muy útil el participar en actividades que tienen algo de interdisciplinar, ¿no? Creo que desde mi punto de vista, pues, seguro que saco ideas. Entonces, dicho esto, no voy a hacer referencia un poco a cuál es mi investigación. Yo soy un economista y me dedico los últimos años a analizar cuestiones que tienen que ver con la interrelación entre empresas y mercados internacionales, como es la actividad exportadora de las empresas o la deslocalización de sus actividades, el offshoring, que desarrollan, o también la inversión, la decisión de localizar subsidiarias en el exterior, qué factores son los que impulsan ese tipo de estrategias o de comportamientos, qué diferencias hay entre empresas que hacen eso y empresas que no hacen eso, etc. Me dedico, en los últimos 10 o 15 años, me he dedicado a estas cuestiones y lo que, cuando me lo pidió Agustín, pues he aceptado es hablaros de la industria. No es en sentido estricto lo que investigo ahora mismo, pero bueno, he hecho algún trabajo reciente sobre esta cuestión y lo que querría es plantearos de manera bastante sencilla pues algunas cuestiones relativas a la industria, su evolución reciente en España, a tratar de contestar la pregunta de si hay o no desindustrialización, ¿qué factores son los que explican la menguante participación de la industria en la actividad económica? También hablaré algo de los rasgos y tendencias o cambios en la especialización del sector industrial y, en fin, haré alguna recapitulación sobre todo esto en términos de tratar de dar alguna idea de cuál es, en mi opinión, el interés de conocer y de estudiar este sector. ¿Cuál es su importancia, o sea, el papel que desempeña en el conjunto de la actividad económica, etcétera? Bien, respecto al primer punto, el de la evolución reciente de la industria, aquí tenéis un gráfico que describe el crecimiento del sector industrial. En sentido estricto son las manufacturas. Cuando hablamos de industria, bueno, pues hay como dos grandes subsectores, uno es el de energía e industrias extractivas y otro el de manufacturas. Lo que está aquí es descrita la evolución del sector de manufacturas, que representa en torno a un 13% de la actividad en términos de valor añadido. La energía añade pues 4 puntos porcentuales a esa participación de las manufacturas. El gráfico de trazo más intenso están representadas las manufacturas y el trazo más suave es el Producto Interior Bruto. De modo que, bueno, pues como observamos, la industria o las manufacturas han estado desde el año 2000 creciendo por debajo de manera sistemática del crecimiento agregado de la economía. En el año 2009 hubo un desplome en la actividad
manufacturera, la producción en términos reales cayó un 11%. Realmente en ningún país europeo se produjo una caída de esa magnitud y de ese volumen. En los 2 últimos años, sobre todo en el año 2015, ha habido un repunte, una recuperación importante de la actividad industrial con tasas de crecimiento del 5% que habría que retrotraerse a comienzos de la década de los 90 o a la primera mitad de la década de los 90 para encontrar tasas tan elevadas. Es muy probable que esa recuperación tenga sobre todo que ver con el desplome y la fuerte caída en la actividad que se produjo en los años 2008-2009. Si ponemos a ese mismo gráfico anterior, pues en términos de la evolución, en términos de un índice, de cómo han evolucionado el empleo y el valor añadido en las manufacturas, bueno, pues aquí hay algunos, he puesto al índice que tiene base 100, tanto para el empleo como el valor añadido de las manufacturas, algunas cifras, cuánto es el empleo en las manufacturas. En las manufacturas, en la actualidad, da empleo a casi 2 millones de personas. Al comenzar la crisis, el empleo en las manufacturas era de 2.700.000 personas. Esa caída de 750.000 empleos representa pues, una pérdida del 30% del empleo en las manufacturas. Si queremos hacer una comparación probablemente más homogénea, eligiendo 2 años que sean similares desde el punto de vista del ciclo, y comparamos el año 2014, en el que se produce una primera recuperación en la actividad desde el punto de vista del empleo, con el año 1995, en que la industria manufacturera sale de una breve pero muy profunda recesión en los años 91, 92, 93, y comparamos 2 años homogéneos desde el punto de vista del ciclo, para, digamos, hacernos una idea de con cuánto empleo llegamos a un momento similar en el pasado. Bueno, pues la reducción del empleo en esos 2 años, al comparar esos 2 años, es de 400.000 personas, que es algo así como el 20%, una reducción del 20%. Es decir, que estamos hablando del impacto de una crisis que realmente es muy importante desde el punto de vista de las magnitudes y de las cifras que hay, digamos, o que observamos al examinar su evolución. Si nos fijamos en la demografía, en la evolución del número de empresas, tomando como referencia el DIRCE, el Directorio del Instituto Nacional de Estadística, bueno, pues en el año 2014, en el conjunto de las manufacturas, había en torno a 110.000 empresas. En el año 2007 el número era de 160.000, de modo que han desaparecido en torno al 30% de las empresas manufactureras en esta etapa de crisis. La evolución que describe el gráfico se inicia en el año 1999, en el año 2000, y digamos la caída desde el año 2007 pues expresa esta reducción a la que acabo de hacer referencia. El tramo con mayor caída, que está en rojo, corresponde a las empresas pequeñas, es decir, que la mayor destrucción de empresas manufactureras ha concentrado sobre todo en el tramo de empresas pequeñas con empleo entre 10 y 49 trabajadores. En ese tramo la reducción se aproxima al 40%. Otro aspecto que me parece realmente importante o interesante es el de cómo han evolucionado las manufacturas en España respecto a la evolución que tiene ese mismo sector en otros países europeos. Este gráfico describe la evolución del índice de producción industrial y realmente
el impacto en términos de empleo, de número de empresas, de evolución del valor añadido ha sido muy importante en España, pero es que además en términos diferenciales de cómo es o cómo ha sido la evolución de la producción o la actividad en este sector respecto a cómo ha sido en otros países de la Unión Europea, pues lo que observamos realmente es una diferencia en la caída, un diferencial en la caída realmente impresionante. A finales de 2014, la industria manufacturera en Alemania tenía un nivel de producción que era un 5% superior al que tenía a principios de 2007. En el conjunto de la eurozona, la caída pues, aproximadamente era todavía caída respecto al nivel de 2007, pero del 5%, y en España la caída se situaba en el 30%. Es decir, que además de la evolución del fuerte impacto negativo de la crisis, desde el punto de vista diferencial de cómo ha sido la evolución de este sector en España comparada con otros países de nuestro entorno, pues lo que es realmente llamativo, digamos ese diferencial, ¿no? esa diferencia de caída en la actividad. Es también, me llama a veces un poco la atención que pocos organismos, instituciones, etcétera, llamen la atención hacia este hecho de cómo han evolucionado las manufacturas en España respecto a la evolución que presentan en otros países. Y una última cuestión de carácter descriptivo, es que esta evolución que observamos muy vinculada a la coyuntura tiene también, o coincide, se superpone en el tiempo con una evolución, con un cambio, con una recomposición en la actividad manufacturera a escala mundial muy importante. Aquí tenéis en este gráfico el ranking de los 20 países con mayor cuota de participación en la producción manufacturera mundial y la evolución de ese ranking desde el año 1990 hasta el año 2010. España ha perdido o ha pasado de ocupar la posición 9ª en el año 1990 a ocupar la posición 14, decimocuarta. Fundamentalmente, bueno, pues porque entran países emergentes o nuevos países industrializados o de países de reciente industrialización como Brasil, Corea del Sur, India, México, Indonesia, que desplazan, digamos, a España. China pasa a ser, o es en la actualidad, el primer país de ser prácticamente o no aparecer prácticamente en este ranking en el año 1990, pues a ser el país con mayor cuota de producción en el ámbito de las manufacturas. De modo que la crisis en realidad ha coincidido con un cambio y recomposición a nivel mundial en este sector importantísima. La Unión Europea pierde en torno a 15 puntos porcentuales de participación en la producción mundial. Norteamérica, considerando Estados Unidos y Canadá, también cae pues, del orden de 7 o 8 puntos, creo recordar. Los nuevos países industrializados incrementan su participación en la cuota mundial en 20 puntos porcentuales. España, que tenía en 1990 pues, una cuota de algo más del 2%, pasa a tener una cuota de medio punto porcentual menos, en torno a 1,5 puntos. No es de los países que más cuota ha perdido de participación, pero sin duda, digamos, que se ha visto afectada por todo ese proceso de recomposición de la actividad a nivel mundial, ¿no? Y este es un aspecto en el que hay, digamos, coincidencia temporal entre, bueno, en la última parte sobre todo, de crisis derivada, digamos, de la gran recesión, de la crisis mundial que se concentra sobre todo en el año 2008 y 2009 y de recomposición, ¿no? El centro de gravedad
Hay algunos estudios que han examinado cómo se desplaza el centro de gravedad de la economía mundial, que está situado pues no muy lejos de España, en algún punto del Atlántico, y durante todas estas décadas atraviesa por España en dirección sureste para aproximarse al Pacífico, y todo este proceso, digamos, las manufacturas pues son un elemento, digamos, muy importante, explicativo de ese desplazamiento. Bien, me gustaría situarme en un aspecto, tratar un aspecto un poco más general o más amplio, que es el de la desindustrialización. O sea, ¿cómo interpretar el fenómeno de pérdida de peso relativo de la industria en el conjunto de la actividad económica? La verdad es que es un fenómeno común a la mayoría de países desarrollados, a todos los países desarrollados, ¿no? De modo que tampoco hay nada de especial en lo que observamos para España en este punto, en esta cuestión. Un autor muy interesante, especializado en estas cuestiones y también en aspectos relativos al desarrollo económico, como Dani Rodrik, habla además de una desindustrialización prematura, en el sentido de que muchos países de reciente industrialización están experimentando ya de manera muy anticipada respecto a lo que ocurrió en los países más desarrollados en cuanto a pérdida de peso de la actividad industrial o desindustrialización. Y, en fin, algunas de las ideas que yo voy a comentar a continuación las podéis encontrar en este trabajo hecho en colaboración con Ana Martín Marcos, que se titula «¿Se puede reindustrializar España?», y que está publicado en Cuadernos de Información Económica. Es de acceso, podéis descargarlo, creo, porque esta revista es abierta y puede dar acceso, digamos, a los artículos que están recogidos en ella. Y algunas de las ideas que yo voy a señalar a continuación están ahí desarrolladas o más desarrolladas. Bien, primero, esta idea de lo que podríamos denominar el cambio estructural. Están aquí descritas las trayectorias que ha seguido la variable participación de las manufacturas en el Producto Interior Bruto, en el eje vertical, y en el eje horizontal está el PIB, el PIB per cápita de los países, de modo que observamos, a medida que crece la renta per cápita, cómo es la trayectoria en la participación de las actividades manufactureras en el conjunto de la actividad económica. Y están aquí descritas las trayectorias de Estados Unidos y su evolución, de Japón, que es un país, digamos, que sustituye el protagonismo en el protagonismo, digamos, de la actividad manufacturera durante los años 60 al protagonismo que había tenido anteriormente Estados Unidos, o posteriormente en la década de los 70 con los denominados tigres asiáticos, es decir, Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán y Singapur, que, digamos, desarrollan también, digamos, o cobran un enorme protagonismo en cuanto al peso y a la importancia que tiene la actividad manufacturera en esos países. Y finalmente, pues la trayectoria de China, que se convierte, digamos, en lo que a veces se denomina fábrica del mundo, porque realmente ha absorbido una enorme cantidad de actividad manufacturera e industrial. Entonces, en todos los casos vemos, excepto para el caso de China, los datos de China son siempre, hay que cogerlos siempre, o tomarlos siempre con mucha cautela. Algunos análisis, algunos autores ya han situado, digamos, el punto máximo de trayectoria para la industria o las manufacturas chinas. Aquí, en este gráfico todavía no se observa eso, pero en general en todas estas trayectorias observamos la misma evolución, ¿no? Una evolución en forma de U invertida o de paraguas, que indica que hasta cierto punto en el desarrollo, en la evolución o en el crecimiento económico, en la evolución de los niveles de renta per cápita, observamos incrementos de participación de esta actividad y a partir de un cierto punto descensos. ¿Cómo podríamos caracterizar la situación de España desde el punto de vista de esta trayectoria o patrón que observamos de manera regular? Aquí este gráfico está hecho y recogido en este
trabajo que he señalado anteriormente, y lo que recoge es la nube de puntos con todas las trayectorias del conjunto de países de la OCDE desde 1970 hasta 2009. Hay una gran heterogeneidad, pero si ajustamos una curva media, pues esa curva de color negro, que representaría, digamos, un patrón medio de evolución para el conjunto de países de la OCDE, y los puntos azules son o corresponden a la trayectoria de España en relación a ese patrón medio. De modo que lo que observamos en términos del patrón medio es que para la mayoría de países de la OCDE en este periodo lo que observamos es sobre todo la rama descendente en cuanto, digamos, al peso relativo que tiene esta actividad en el conjunto del PIB o de la actividad económica, sobre todo, pero también una cierta fase de ascenso para algunos países que tienen menores niveles de renta per cápita. Para España, en términos de cómo es el promedio de países de la OCDE, pues lo que observamos es, digamos, una trayectoria parecida, y señalaría que en el último tramo, en la última parte, digamos, de esa trayectoria para España, lo que observamos es una cierta divergencia o de descenso más intenso, más acentuado que el promedio del conjunto de países de la OCDE. Esto que aquí está examinado para el empleo, si lo hacemos para el valor añadido o para la producción, pues esta forma, digamos, de U invertida o de paraguas, pues también la observamos. Es decir, que esto no es algo que se refiere exclusivamente al empleo. Es más habitual encontrar análisis en términos de empleo, pero porque es una variable, digamos, que está disponible para un mayor número de países y para periodos de tiempo más largos, pero en general ese mismo fenómeno se observa también para otras variables como valor añadido. Y aquí tenemos la evolución del valor añadido de las manufacturas en términos del valor añadido total a precios constantes, eliminando, digamos, la evolución de precios a lo largo del tiempo, en los precios del sector de manufacturas, desde 1970 hasta 1993. En este gráfico creo que apreciamos algo con más nitidez respecto a lo que se aprecia en el gráfico anterior, y es que en ese último tramo decía o señalaba que hay, digamos, como una divergencia creciente respecto a cómo es la trayectoria para el conjunto de países de la OCDE. Bueno, pues en términos de valor añadido, esto lo observamos quizá aún con más nitidez, y es que esa trayectoria en rojo, que es la de España, desde el año 2000 está claramente, digamos, con una evolución en la participación de estas actividades respecto del conjunto del PIB, pues mucho más negativa, ¿no? Con una reducción mucho más intensa que la que observamos para el conjunto de países de la OCDE y también para el conjunto de países de la Unión Europea. De modo que, en fin, resumiendo un poco esta primera evidencia de cómo es el proceso de desindustrialización en España y en otros países, para el conjunto de países de la OCDE hay una relación en forma de U invertida entre el PIB per cápita y el peso del empleo industrial o de las manufacturas en sentido estricto. La senda de España, de acuerdo con el PIB per cápita, se sitúa ligeramente por debajo de la trayectoria de los países de la OCDE, es decir, España no ha sido históricamente un país, digamos, con peso de la industria relevante. La industria en el punto máximo se alcanza en los primeros años de la década de los 70, y el empleo en la industria pues se sitúa un poco por encima del 20%. Si le añadimos la energía con 4 o 5 puntos de participación, pues implica, digamos, una plétora, utilizando un argumento o un concepto de la demografía, pues un punto de máxima participación de la actividad industrial que alcanza el 35%. Si os vais a estas trayectorias, por ejemplo, aquí tenemos Japón con un máximo del 40%, o los tigres asiáticos o estos países con un 35%, Estados Unidos con un 30%,
los países de reciente industrialización ya no van a alcanzar ni siquiera estos niveles de participación de su sector manufacturero en el conjunto de actividades, pero digamos que España no es un país con una participación importante de la actividad industrial. Y el último punto recoge también esta idea de que la trayectoria de España se ha alejado significativamente de la senda media de países de la OCDE durante los últimos 15 años. Bien, ¿qué factores hay detrás de estas evoluciones, ¿no? Yo voy a señalar tres, voy a analizar brevemente tres factores. No soy capaz, no hay trabajos tampoco que yo conozca que hayan examinado cómo contribuyen cada uno de ellos a explicar, digamos, el proceso al que me estoy refiriendo, pero creo que son tres factores que ayudan a explicar esta pérdida de peso de la industria, sobre todo en la fase, digamos, más reciente para los países de mayor nivel de renta per cápita. El primero de ellos lo resumiría con el término cambio estructural. La trayectoria en forma de U invertida pues refleja un proceso de cambio estructural. El crecimiento económico está asociado con un proceso, digamos, de cambio y de recomposición de actividades que se manifiesta en el caso de las manufacturas pues con primero un crecimiento y a partir de un determinado momento descenso de participación de esta actividad en el conjunto del Producto Interior Bruto. ¿Qué refleja este proceso de cambio estructural? Bueno, pues básicamente que las actividades manufactureras tienen una productividad relativa, una evolución de su productividad relativa, que es, digamos, productividad relativa es pues, el cociente entre la productividad de este sector respecto al resto de actividades. Entonces, la productividad relativa de este sector, aquí tenemos la evolución de la productividad relativa de este sector en España desde 1970 hasta la actualidad. Bueno, pues la productividad en el sector manufacturero ha crecido un 40% más de lo que ha crecido en el resto de actividades, ¿no? De modo que hay un fenómeno, digamos, de mayor productividad o de evolución de la productividad que implica que este aspecto, digamos, o este elemento, pues la hace, digamos, distinta a la actividad manufacturera del resto de actividades. Y esa productividad relativa creciente se refleja en unos precios relativos decrecientes, ¿eh? Es decir, los precios de los productos industriales, pues tienen, digamos, respecto del resto de productos, una evolución que implica, digamos, unos precios relativos decrecientes, ¿no? Y esta combinación de elementos es la que está, en un sentido profundo, detrás de esa pérdida de peso de la actividad industrial. Obviamente, menores precios relativos implicaran mayor demanda relativa de productos industriales, bueno, pues eso podría compensar de algún modo este tipo de efectos, pero en absoluto, es decir, que los menores precios relativos no se han reflejado en una demanda relativa de productos industriales creciente, sino al revés. Cuando examinamos cómo es la evolución del peso relativo de productos industriales respecto a otros productos, pues hay una demanda relativa, de modo que todo ese conjunto de elementos es el que, o son los que están realmente detrás de observar ese mayor crecimiento y a partir ese aumento en la participación del sector y a partir de un determinado momento el descenso o en términos de participación. Bien, esto es, digamos, cambio estructural. Realmente no es muy preocupante, digamos, al examinar la evolución de este sector, el constatar esta evolución, porque forma parte, por así decirlo, de un cierto fenómeno o proceso de cambio estructural. ¿Hay solo cambio estructural? Bueno, yo creo que no solo. Creo que también hay que señalar el comercio como un factor explicativo también de la pérdida de peso del sector o de las actividades manufactureras, la creciente competencia de las importaciones de países con menores costes laborales, que, digamos, sustituyen
producción interior por importaciones. Y este es un fenómeno también general. Hay un trabajo que ha tenido un enorme impacto en Estados Unidos de estos tres autores, Author, Dorn y Hanson, que si lo ponéis en internet, yo creo que con esos tres nombres y 2013 os sale el texto o la referencia que lleva por título El síndrome chino. Es un trabajo muy interesante que repone de manifiesto, para el caso de Estados Unidos, cómo las importaciones de productos manufacturados pues ha tenido un enorme impacto en el empleo industrial o manufacturero en Estados Unidos. Estos autores utilizan, creo que puede ser interesante desde el punto de vista, digamos, del tema al que os dedicáis muchos de vosotros, analizan 750 commuting zones, es decir, áreas metropolitanas y no metropolitanas que definen mercados de trabajo relativamente homogéneos y explotan para esas 750 unidades de observación cómo es la especialización productiva en ellas desde el punto de vista de las manufacturas, cómo es la producción, desde áreas con muy baja participación de las actividades manufactureras hasta otras en las que hay, digamos, una fuerte especialización en ese sector, y cómo responden o cómo es esa variabilidad transversal o cómo se correlaciona esa variabilidad transversal con la penetración de importaciones en esas áreas. Y entonces encuentran pues, un impacto sobre el empleo manufacturero muy relevante cuantitativamente, de en torno al 25%, es decir, que la penetración de importaciones explicaría en torno a un 25% de la reducción del empleo manufacturero en Estados Unidos. Es cierto que esa reducción del empleo manufacturero está en el caso de Estados Unidos muy vinculada a la deslocalización, al offshoring, a empresas que deciden localizar parte de su producción en otros países, en China en particular, y, digamos, realizar actividades de importación de los mismos productos que antes fabricaban en Estados Unidos. Y estoy señalando un poco esto porque hay para España un trabajo hecho con provincias de estos tres autores, Donoso, Martín y Minondo, publicado en Regional Studies, en esa revista, que realizan un ejercicio similar y obtienen un resultado muy parecido, también para España. Claro, la unidad de observación provincia respecto a unidades metropolitanas relativamente homogéneas en términos de la definición de mercados de trabajo, pues es digamos, no es tan apropiada como el caso del trabajo de Author, Dorn y Hanson, pero creo que apuntan un poco en la misma dirección. En este trabajo, antes no he citado, digamos, más evidencia como la que voy a señalar ahora, pero hemos analizado para el conjunto de países de la OCDE y también para España, para un conjunto de 25 sectores manufactureros, es decir, una desagregación a 2 dígitos CENAE, cómo es el cambio en la participación de cada uno de los sectores dentro de la industria, del conjunto de las manufacturas, es decir, qué sectores reducen más o menos su participación, y relacionado esa variación con el incremento en la penetración de importaciones de productos de ese mismo sector, y encontramos que hay una correlación negativa muy fuerte. Es decir, que los sectores en los que ha habido una mayor penetración de importaciones son los que más han reducido también su participación. Correlación no es explicación, pero digamos que es indicativa de que hay un fenómeno que desde el punto de vista empírico encontramos estrechamente asociado, de modo que lo que estos otros autores o estos otros trabajos identifican con más cuidado desde el punto de vista estadístico, aquí, bueno, pues desde un punto de vista puramente descriptivo también encontramos que hay alguna relación. Es decir, que el comercio y la apertura creciente y la competencia de productos manufacturados
que proceden sobre todo de países como China, etcétera, pues es un factor, o es otro factor. No puedo decir cuánto, pero señalaría que este es un factor que ha contribuido también a este descenso o reducción del peso o participación de las actividades manufactureras en el conjunto de la actividad, es decir, del Producto Interior Bruto. Y el tercer factor, obviamente, es la externalización creciente de servicios de todo tipo, desde servicios de limpieza, vigilancia, seguridad, hasta servicios más sofisticados, relacionados con la subcontratación de sistemas de información, etc. Es obvio que mucha de esta actividad que antes se realizaba internamente dentro de las empresas, pues es externalizada, y al hacerlo esto reduce o mengua lo que es el tamaño del sector industrial, ¿no? Y este es un factor. También la terciarización, en el sentido de que una parte importante de la actividad que se desarrolla dentro de empresas manufactureras o que tienen como actividad principal la actividad manufacturera, de hecho dejan de, o son actividades de tipo terciario, ¿no? Y aunque conocemos esto mal desde el punto de vista de cuántas empresas manufactureras dejan de serlo porque pasan de tener una actividad principal manufacturera a tener como actividad principal una actividad de servicios, conocemos, entiendo yo, al menos no se conoce esto bien, entiendo que en el caso de España hay estudios hechos para otros países que demuestran que en torno a la mitad de la pérdida de peso de las manufacturas en realidad es no porque las empresas hayan desaparecido, sino porque han pasado a realizar una actividad industrial de servicios. Siguen siendo manufactureras en el sentido de que fabrican o tienen una actividad que continúa siendo manufacturera, pero dejan, digamos, de ser de manufacturas en sentido estricto por tener esa actividad como actividad principal, lo cual sugiere una idea que a mí me parece muy importante para entender lo que son las manufacturas y su evolución reciente, y es que las fronteras entre industria y servicios son cada vez más borrosas y que no tiene mucho sentido focalizar en exceso la atención sobre las manufacturas, porque una gran parte de lo que son manufacturas es cada vez más servicios combinados o que se combinan con manufacturas. Y creo que esa idea o este proceso combinado de externalización y terciarización es digamos, importante para entender la evolución reciente del sector. Me proponía analizar un poco cómo es la evolución y cómo es la especialización productiva en España, en el sector de manufacturas. Bueno, un par de flash o de ideas, no tengo ahora, no me puedo detener más, y si al lugar después puedo detenerme un poco más, pero he utilizado una clasificación un poco quizá conocida y no demasiado utilizada, que no hace mucho propuesta por esta consultora McKinsey, y que clasifica los sectores de las manufacturas en 5 grandes actividades, frente a otras clasificaciones, bueno, las más convencionales, por supuesto, de las CENAE, pero la descripción en términos de CENAE a veces es un poco engorrosa en términos de cómo poder resumir los cambios de composición en las actividades, ¿no? Esta clasificación en 5, o la de la OCDE, que clasifica los sectores en términos de tecnología alta, media y baja, bueno, pues clasifica en 5 grandes agrupaciones: sectores de innovación global en mercados locales, sectores ahí están vehículos de motor, maquinaria, química, son sectores con, digamos, innovación, gastos y recursos muy intensivas en innovación, pero, digamos, con una demanda vinculada o un poco localizada, de modo que no son industrias que operen en mercados plenamente globales todavía, o sectores de fabricación orientada a mercados regionales con tecnologías con una fuerte especialización, pero, digamos, más vinculadas o más próximas a la demanda, sectores intensivos en energía y recursos naturales, sectores de tecnología y mercados globales, y, por último, industrias intensivas en trabajo. Bueno, ¿qué cambios se han producido
En la participación, ahora examino no la participación de estas industrias en el conjunto de actividades, sino cómo es la especialización relativa, es decir, cómo es la participación del sector en el conjunto de actividades manufactureras. Si son sectores que están aumentando, están disminuyendo su participación, ¿no? Entonces hay tres sectores en los que, con respecto al conjunto de países de la OCDE, observamos trayectorias similares, ¿eh? Ahora aquí ya no observamos esta trayectoria en forma de U invertida, sino que hay sectores que están aumentando su peso dentro del conjunto de las manufacturas, otros sectores que están reduciendo su peso, por ejemplo, los sectores intensivos en trabajo, pues no hay nada, digamos, en forma de U invertida, sino que, bueno, para niveles ya bajos o reducidos de Producto Interior Bruto en términos per cápita, observamos, digamos, continuos descensos o reducciones en la participación de estas actividades dentro del conjunto de actividades manufactureras. Entonces, hay tres sectores en los que la trayectoria o las trayectorias de España, que están de nuevo en azul, pues son relativamente similares a las que observamos para el conjunto de países de la OCDE, que son innovación global en mercados locales, intensivos en energía y recursos naturales e intensivos en trabajo. Hay dos sectores en los que hay, digamos, diferencias importantes o significativas. La fabricación orientada a mercados regionales, en donde, digamos, ahí están ¿qué sectores? Pues antes los he señalado, pues fabricación de productos de caucho y plástico, productos metálicos, alimentos, bebidas y tabaco, edición e impresión. En eso, digamos que España ha intensificado mucho su especialización en términos relativos respecto a lo que es el patrón promedio de los países de la OCDE, y en sectores de tecnología y mercados globales más bien lo que es, digamos, un alejamiento y una divergencia creciente en términos de especialización, ¿no? Ese tramo, digamos, con una rama hiperbólica con crecimiento a medida que aumentan los niveles de renta per cápita, sin ninguna tendencia clara o con una tendencia algo descendente en el caso de esos sectores, en el caso de la economía española. Si queréis, con otro criterio de clasificación, los sectores de intensidad tecnológica alta en España, pues lo que vemos es también una divergencia con una considerable distancia en términos de lo que es el nivel medio de participación en el empleo manufacturero de esos sectores, y tampoco ningún aumento, tendencia creciente como la que se observa para el conjunto de países de la OCDE. Bien, bueno, estas eran las ideas fundamentales que quería señalar. Iba a recoger en 10 puntos un poco una recapitulación sobre cambios y tendencias, pero en gran parte son resumen de las ideas que os acabo de indicar. Solo me gustaría señalar una idea final, y es que hay un retorno, algo que Dani Rodríguez, antes lo he citado, ha denominado retorno, el retorno, digamos, hacia la política industrial como un eje o un elemento que de manera coincidente en muchos países se está señalando como algo que es necesario. En Estados Unidos se produjo, bueno, pues con un famoso discurso de Obama en el año 2013, pero después ha dado lugar a cambios legislativos muy interesantes, con una política industrial que es realmente llamativo ver en el caso de Estados Unidos por lo activa que es en términos de cómo define sus criterios de actuación. La Comisión Europea en el año 2012 y después como programas de gobierno ha definido objetivos de reindustrialización para Europa o para el conjunto de la Unión Europea. Yo creo que hablar de reindustrializar en el sentido de volver a incrementar el peso de las manufacturas, yo creo que no tiene mucho sentido. Detrás de la pérdida de peso de las manufacturas está este fenómeno de cambio estructural. Lo que sí me parece interesante, desde luego, es bueno, pues orientar la política industrial, que debe ser un poco más activa, hacia modificar o intentar cambiar un poco el
perfil de especialización, y desde ese punto de vista sí creo que es conveniente que se recuperen ciertos elementos de política industrial que me parecen enormemente necesarios en el caso de España. Y por otro lado, creo que tampoco ha habido desde hace mucho tiempo en España, digamos, una tradición o un planteamiento de política industrial, de modo que me parece que es complejo y difícil el definir en el caso de España una política de estas características, dada la escasa tradición que hay respecto de plantear algo de este tipo. En fin, con esta reflexión final acabo mi presentación. Disculpas por haberme excedido algunos minutos.